versículo 21, dice: además, habló Jehová a Moisés, diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta del pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guardia todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión y en el cargo de ellos, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ok, hasta ahí. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, por estar aquí con nosotros, Señor. Padre, hoy reconocemos, Dios, que tu gracia nos sostiene, que tu amor, Señor, nos levanta. Hoy reconocemos, Señor, que eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Señor, hoy pretendemos tan solo acercarnos a ti, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, y para escuchar, Dios, lo grandioso que eres, Dios. Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos llevar nuestras vidas, Señor, a ti, para agradarte a ti, Señor. Señor, queremos hoy escuchar, Dios, de ti. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Espíritu Santo, para escuchar al Padre, para escuchar su voz a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aptos para servir. Parte 2. Aptos para servir, parte 2. Y dentro de esto que estamos hablando, vamos a ver la parte 2, que es el testimonio. Entonces, la semana pasada vimos lo sagrado, que es la relación con Dios que cada siervo debería de tener con Dios. Y recordamos solamente una pequeña parte de eso. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. No es lo mismo servir a Dios que tener una relación con Dios. Es algo muy diferente y es algo que no podemos caer en eso. No podemos caer en que nuestro servicio, el hecho de que vengas a barrer, el hecho de que vengas a hacer, el hecho de que hagas aquí, que hagas allá, en el nombre de Dios o para Dios, significa que ya tienes una relación con Dios. Eso no es lo mismo, no es lo mismo. Cada uno debemos tener una relación con Dios y aparte nuestro servicio a Dios. Entonces, es algo que no podemos olvidar. Pero ahora vamos a ver o vamos a hablar acerca del testimonio. Ok, la segunda parte, lo que dice Hechos, es nuestro testimonio. Y una de las aptitudes más necesarias para el servicio a Dios es el hablar verdad, caminar en verdad y buscar la verdad y llevar la verdad. Esa es una de las aptitudes más necesarias. Lo repito, es hablar verdad, caminar en verdad, buscar la verdad y llevar la verdad. Esa es una de las aptitudes más necesarias dentro de nuestro servicio. A los hijos de Gersón, en este caso, les tocó llevar las cortinas y llevar las cubiertas del tabernáculo, si te diste cuenta. Y llevarán las cortinas y llevarán todo lo que tiene que ver con las cortinas y las cubiertas, las pieles de tejones, la piel púrpura, todo eso llevarán los hijos de Gersón. A ellos les tocó eso, les tocó llevar las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Y aunque para muchos esto pudiera significar algo sin importancia en relación a lo sagrado, podemos ver a través de la interpretación espiritual que no deja de ser importante dentro de nuestro servicio a Dios el hecho de lo externo o lo exterior. Entonces, quiero explicarme mejor en cuanto a esto. Mira, muchas veces pensamos que, y es cierto, que nuestra relación con Dios es lo más importante. Sí, es cierto, es lo más importante. Pero también tenemos que entender, en base a lo que estamos estudiando, que nuestra relación con Dios nos sella de una manera tan impresionante que nuestra vida ya no es la misma. Ya no somos los mismos, o ya no debiéramos ser los mismos. ¿Sí me explico? Es decir, nuestra relación con Dios es tan grande
o debe ser tan grandiosa, tan importante que nuestra vida debiera de cambiar totalmente. Es como cuando de repente, y voy a pisar aquí algunos callos de mamás o de papás, es cuando de repente nuestros hijos se casan. Nosotros conocimos a nuestros hijos de una cierta manera, ¿cierto? Nosotros los criamos de cierta manera. Bajo ciertas cosas, les dijimos esto, les dijimos aquello, y así los criamos. Y el día que se casan, ya sea hijo o hija, no sé si te ha pasado, papá, que de repente empiezan a tener actitudes un poquito diferentes, o empiezan a pensar diferente, o empiezan a hablar o tener palabras diferentes. Y entonces lo primero que decimos los papás es, ay, ya me lo van a cambiar, ay, ya me lo cambiaron, ay, mira, ya te cambió esa mujer, ay, mira, ya te cambió ese hombre. Pero el asunto no es si lo cambió o no, el asunto es que siendo una sola carne, entonces esa sola carne, esa una sola carne, es una influencia el uno con el otro. Entonces el ejemplo es, si siendo esposos amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, y de repente hay ciertas cosas que han cambiado en nosotros y que las demás gentes, las demás personas dicen, ay, es que algo cambió en ti, ay, es que ya no eres igual, ay, es que qué bueno que cambiaste, ¿no? O a veces cambiamos para mal, ay, híjole, es que esa persona te cambió para mal. Pero bueno, la influencia de una persona a la cual amamos, entonces cambia nuestras vidas. Pero si nosotros en realidad tuviéramos una relación con Dios, así como dice la palabra, eso cambiaría totalmente nuestras vidas. Entonces sí es muy importante, es lo primero, lo primordial, nuestra relación con Dios, pero también tenemos que buscar el hecho de lo externo, porque lo interno cambia lo exterior. Es decir, nuestra relación con Dios cambia lo que nosotros vivimos, la manera como pensamos. Si tú en realidad conoces a Dios y has conocido a Jesús, entonces sabes que tu vida cambió. Y entonces tú y yo tenemos que actuar de esa manera, como si nuestra vida hubiera cambiado, no como si nuestra vida fuera la misma. Es decir, viviendo de la misma manera, viviendo en la misma naturaleza pecaminosa que antes. Entonces, podemos ver a través de la interpretación espiritual de lo que estamos diciendo que el testimonio no deja de ser importante dentro de nuestro servicio a Dios. Sin embargo, es triste que muchos, como cristianos, muchos consideremos que servimos a Dios hasta que somos reconocidos en algún puesto o en algún ministerio dentro de una iglesia local. Eso es algo muy triste. Y entonces decimos, es que yo quiero servir a Dios. Déjame decirte algo y te vas a dar cuenta de esto. Ya estás sirviendo a Dios. Si tú escuchaste la predicación de hace 8 días, ya estás sirviendo a Dios. Si tú tienes una relación con Dios, ya estás sirviendo a Dios. O sea, conoces a Dios y de plano, o sea, punto, así paz. Luego empiezas a servir a Dios. Y entonces esta segunda parte, hablando del testimonio, muchas veces, y eso es algo muy triste, que muchos deseamos, hasta inconscientemente, deseamos servir, pero servir dentro de una iglesia local, así como la que somos nosotros, pero también, no digo que todos, pero el asunto es que muchos buscamos ser reconocidos. Buscamos que alguien nos reconozca. ¿Quién puso las sillas? Ah, el hermano fulano. Ah, sí, el hermano fulano. Como en algún momento, a un pastor hace algún tiempo, llegó de nuevo. Imagínate que esto es una iglesia que cambia de pastor. Y entonces llega un pastor nuevo, llego yo nuevo, y entonces me doy cuenta de que allí siempre, en el púlpito, había un arreglo floral muy padre. Así flores, casas blancas y gerberas blancas, así muy, muy padre. Siempre, cada domingo había un ramo así grande de flores, un arreglo floral muy padre. Y entonces el primer día que ese pastor nuevo llegó, entonces empezó a predicar y a predicar y a hablar y a hablar y a hablar. Y entonces alguien de allá se acercó ya cuando terminó y le dijo, pastor, es que se me olvidó algo. ¿Qué se me olvidó? Hablar de Jesús. No, se le olvidó algo. ¿Qué se me olvidó? Dar gracias por el arreglo floral. ¿Por qué tengo que dar gracias? Es que es lo que usualmente hacíamos. Es lo que usualmente hacía el otro pastor. Siempre daba gracias por el arreglo floral. Ah, ok, está bien. Y entonces llegó el siguiente domingo. Y entonces empezó a hablar y a orar y todo esto y aquello. Y se le olvidó dar gracias por el arreglo floral. Y entonces otra vez se acercó la misma persona y le dijo, pastor, es que no se le olvide que tiene que dar gracias por el arreglo floral. Ah, ok, está bien.
Y entonces pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4 domingos y el pastor no dio gracias por ese arreglo floral delante de todos. ¿Y qué crees que pasó? Al siguiente domingo ya no había arreglo floral. Entonces, el asunto es, muchas veces nosotros buscamos servir. Piénsalo, examínalo en tu cabeza, en tu corazón. Buscamos servir para ser reconocidos. ¿Grande o una manera así chiquita? Buscamos para ser reconocidos, que alguien nos vea. Así como esa mujer que compraba cada 8 días ese arreglo floral porque se sentía bien, porque desde enfrente, gracias a la hermana que compró, ya me siento mejor, ya no me siento tan pecadora, ¿no? Por comprar el arreglo floral para que la iglesia se vea bonita. Pero si no me dan gracias, no voy a comprar ningún arreglo floral. No lo hacemos por reconocimiento. No lo hacemos para que alguien nos vea, nos diga, nos reconozca, nos agradezca. ¿Sabes? Lo que hacemos, dice la palabra, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Entonces, tu agradecimiento de todo lo que haces, las gracias, nunca esperes que te las dé un ser humano. Nunca. Si alguien te da gracias por algo, qué bueno. Pero nunca esperes gracias de un ser humano. Porque no lo estás haciendo para los seres humanos. Lo estás haciendo para Él, para Dios. Entonces no esperes que alguien venga y te diga. Y si alguien no viene y te dice, no te agüites, no pasa nada. O sea, no te va a pasar nada si un día, 2 días o 1 año o 2 años, nadie te da gracias por eso. No lo haces para Él, lo haces para Dios. Es algo que tenemos que ponernos en nuestro corazón. Entonces, tristemente, mucha gente busca eso, reconocimiento, ser reconocidos en algún puesto o ministerio de alguna iglesia local. Pero Jesús nos llamó a ser siervos. Dice, entre ustedes no será así. Porque el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. El que quiera ser servido tendrá que servir primero. Entonces, Jesús no nos enseña a tener reconocimiento, pero Jesús nunca estableció un lugar o un tiempo para servir a Dios, porque Dios no está sujeto a un tiempo o a un lugar para darte gracia, para darte misericordia, para ser bondadoso contigo. O sea, Dios es bondadoso contigo y Dios te bendice y Dios te perdona tus pecados aquí, nada más. ¿Verdad que no? Dios es bondadoso y es misericordioso en cada lugar que tú pisas, a cada lugar que tú vas. Dios es bueno y Dios está sentado en el trono en cada lugar al cual tú vas. Entonces, ¿por qué sujetar el servicio a nuestro Dios en un solo lugar? Encuadrarlo en 4 paredes, aunque no tenemos paredes, pero ¿por qué encuadrarlo en 4 paredes? ¿Por qué? Si nuestro servicio a Dios es en todo lugar, así como la bondad de Dios es en todo lugar también. Piénsalo. Entonces, Dios no está sujeto a un lugar o a un tiempo para mostrar su misericordia. Dios la muestra siempre. Entonces, servir a Dios no es en un lugar. Servir a Dios es un estilo de vida. Servir a Dios es la manera como yo quiero vivir. Es un estilo de vida traducido en el caminar diario, tomando decisiones diarias en la palabra, tomando decisiones diarias para entonces serle agradables a Él, obedecerle a Él, para buscar estar en su palabra, buscar estar en lo que Él quiere para nosotros. Entonces no está sujeto a un lugar, está sujeto a todo alrededor de nosotros. Es un estilo de vida. En Hechos capítulo 6, versículo 3. Te lo dije hace ratito, búscalo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 3 requisitos que buscaron en el libro de Hechos para nombrar a 7 varones que pudieran servir en las mesas. ¿Ok? Y siempre me ha llamado la atención eso. 7 varones, 7 hombres para servir a las mesas, pero que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es que para servir a una mesa necesito buen testimonio? O sea, nada más voy a ir a llevar un plato. O sea, nada más voy a ir a llevar un vasito con agua.
O sea, nada más voy a ir a llevar un taco a aquella persona. ¿Para eso de verdad necesito un buen testimonio? ¿Para eso necesito orar y estar en la presencia de Dios? Es que si lo ves de esa manera, entonces ya es una carga para ti. No estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a la gente. Y dice Gálatas 1:10, dice Pablo, si yo sirvo a la gente, entonces no sirvo a Dios. Pero yo quiero servir a Dios y no a la gente. Entonces piénsalo. 3 requisitos: ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de sabiduría y de buen testimonio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La siguiente vez vamos a ver sabiduría. Ya vimos llenos del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces, si tú has sido un cristiano, por ejemplo, ya de años, o naciste en cuna cristiana, como dicen, ¿verdad? Aunque no conozco ninguna cuna cristiana, no sé si las vendan en Electra o en Coppel. Pero esa es la forma de decir, ¿no? Naciste en cuna cristiana, es decir, en un hogar que ya cuando naciste ya conocían del Señor. Entonces, si tú naciste en una cuna cristiana, en un lugar cristiano, o si ya eres cristiano desde hace algún tiempo, entonces este asunto de guarda tu testimonio, ten cuidado con tu testimonio, siempre ha sido algo que nos ha caracterizado durante toda la vida. Siempre ha sido algo que nos han dicho nuestros papás, los líderes de jóvenes, nos han dicho los pastores, guarda su testimonio, guarda tu testimonio, guarda esto, guarda aquello. Y siempre los líderes de jóvenes, ¿cómo batallamos o cómo han batallado? Dije, ¿batallamos? Es que son jóvenes ustedes. Bueno, es que también comencé como líder de jóvenes. Entonces, batallamos con el testimonio de los jóvenes. Guarda tu testimonio, no vayas a esa fiesta, no vayas a emborracharte. O sea, andar con esos amigos no es bueno, mijo. O sea, siempre guarda tu testimonio. Entonces, es algo, eso del testimonio, de tener un buen testimonio, es algo que nos ha acompañado siempre, ¿verdad? Es algo que nos ha llevado de la mano durante mucho tiempo y a los jóvenes ya a veces los tenemos hartos de guarda tu testimonio, eso no, eso no, eso no. Pero, ¿y si te dijera que testimonio no solamente es portarse bien? Si te dijera que guarda tu testimonio no solamente es no hagas cosas malas. Vamos a descubrirlo hoy. Entonces, versículo 21 al 28 de Números capítulo 4, la familia o los descendientes de Gersón, ellos se encargaron de recoger todo lo que estaba alrededor del tabernáculo. Imagínate el tabernáculo, el lugar santo y lugar santísimo, como esta carpa. Y entonces había pieles de tejones, había una capa púrpura y bueno, todo así lo cubría, así todo. Y luego imagínate todo así como si fueran las bardas alrededor. Imagínate que todo tuviera cortinas blancas de lino. Y entonces todo lo cubría así. Y hasta allá, hasta la puerta, todo se cubría. Entonces los que desarmaban y armaban y llevaban y cargaban y limpiaban y lavaban y todo ese asunto eran los de la tribu de Gersón o los descendientes de Gersón. Ellos se encargaban de montar y desmontar todo lo de las cortinas. Nada más las cortinas. La siguiente vez vamos a ver lo de los basamentos o los pilares. Eso todavía no. Nada más las puras cortinas. Todo lo que se veía. Todo lo externo. Por eso hablamos de que estamos estudiando aptos para el servicio parte 2, porque la primera fue primero lo sagrado y luego es ahora lo externo. En este caso lo externo, lo que se ve de mí es el testimonio. Lo interno, lo sagrado es mi relación con Dios. Yo no puedo saber el día de hoy si tú estás teniendo una relación con Dios o no. No puedo saberlo. A lo mejor yo te veo a los ojos, ¿no? Y me dices, no, es que sí tengo una relación con Dios, pero no sé si en realidad me estás diciendo una mentira o me estás diciendo la verdad. O me estás diciendo que sí tienes una relación, pero chiquita, ¿no? Con Dios. No lo sé, eso no lo puedo saber. Pero tu testimonio, eso sí lo podemos ver. Tu testimonio es evidente, tu testimonio es externo, tu testimonio es algo que todos pueden ver. Y entonces cuando se armaba el tabernáculo, las cortinas quedaban afuera y todos los de alrededor podían ver las cortinas. Tal vez no podían ver lo interno, tal vez no podían ver el tabernáculo adentro, pero sí podían ver las cortinas. Todas las demás tribus, las de Rubén, la de José, todas las demás tribus
podían ver nada más lo externo, de las cortinas para afuera. Eran cortinas blancas. Nada más podían ver desde afuera, no podían ver lo interno. Entonces, lo externo tiene que ver con mi testimonio. Este es el servicio de los hijos de Gersón, dice la palabra. A esos descendientes de Gersón les tocó llevar lo externo, lo que se veía, lo que cubría, lo que delimitaba el tabernáculo, y todo lo hecho para esto. Las cortinas, los amarres, todo lo llevaban ellos. Los encomendaron guardar, es decir, cuidar todo eso, lo que estaba a su cargo. Entonces, esta parte externa, esta parte visible del tabernáculo está relacionada directamente con nuestro testimonio. Pero, ¿qué es esto del testimonio? Ya dijimos hace ratito, no es nada más hablar de portarse bien. Testimonio no es solamente no hagas lo malo. Testimonio, según la definición de un diccionario, testimonio significa la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigos de él. Otra vez lo repito, el diccionario dice que testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigos de él. ¿Ok? Esto del testimonio se utiliza mucho en el aspecto judicial. ¿Ok? Si por ejemplo se llama a un juicio a una persona, dicen, danos tu testimonio, ¿qué fue lo que tú viste? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, yo vi que la moto se le atravesó al del coche. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿El del coche o el de la moto? Yo nada más vi que la moto se le atravesó al del coche, y es más, no tenía casco. El casco se lo trajeron, un pariente se lo trajo luego allí rápido de su casa. Entonces, el testimonio es lo que yo vi. ¿Ok? El testimonio es, a mí me llaman para dar testimonio, para decir lo que yo vi de lo que pasó, de algún hecho. Eso es un testimonio, porque yo estaba allí. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. A ver, entonces dinos de qué se trató. Ahora, fíjate bien, escucha esto. El hecho de que sea verdad el testimonio, el hecho de que el testimonio sea verdad, no necesariamente debe ser favorable para las personas. Por lo tanto, la verdad puede ser manipulada para favorecer a alguien, por ejemplo a mí. Estamos hablando de testimonio. Te voy a explicar esto. Mira, supongamos que yo hice, o yo cometí un delito, ¿ok? Y entonces a mí me llaman a juicio. Yo cometí un delito. Y entonces se hace un juicio y hay testigos de lo que yo hice, ¿no? Y entonces llaman a los testigos. Y esos testigos dicen, a ver, fulano de tal, ¿tú conoces a Alejandro Servín? Sí, sí lo conozco. ¿Y tú supiste qué hizo el domingo 24? Y, sí, yo vi lo que hizo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dinos. Es que ese domingo no hizo nada. ¿Y entonces por qué lo tienen aquí? Pues no, es que yo lo conozco. Yo vi, ese domingo no hizo nada. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, no hizo nada. Yo le estuve llame a su casa y le hablé y le dije, y un domingo en la mañana, y me dijo, ya no me estés molestando porque estoy dormido. No hice nada, estaba dormido en su casa y no hizo nada. Entonces, ¿tú aseguras que él no hizo lo que le están diciendo? Dice, yo no sé, yo nada más supe que no estaba haciendo nada, estaba en su casa. Entonces, eso, si yo cometí un delito, ¿me favorece para que me declaren inocente? Sí. ¿Y ese hombre está diciendo la verdad? Puede ser, sí. Pero también, si él dice la verdad y dice, sí, yo lo conozco. Sí, él hizo lo que dicen ustedes. Yo lo vi. Yo sé que él es capaz de hacer eso. Está diciendo la verdad esa persona, pero no me está favoreciendo a mí. ¿Sí? El primer testimonio estaba diciendo la verdad y me estaba favoreciendo porque no me metieron a la cárcel. Pero el segundo testimonio estaba diciendo la verdad, pero no me favorece porque me van a echar cadena perpetua. Entonces, fíjate bien, un testimonio siempre es la verdad, pero no siempre la verdad nos favorece. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. No siempre la verdad nos favorece. Entonces yo puedo pagarle, o mi abogado puede pagarle a esa persona, a ese hombre, para que diga una mentira. Y entonces me favorezca a mí, para que a mí me saquen de la cárcel cuando en realidad cometí lo que dicen que yo cometí. Entonces la verdad puede ser manipulada si la quiero a mi favor, si quiero que nada más me favorezca a mí. Puede ser manipulada. Quédate con esa idea. Bueno, vamos a ver un poquito más. Ahora, bíblicamente, ¿qué significa esto del testimonio? ¿Ok? Allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un versículo muy famoso. Y dice así, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice ahí? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Ahora, fíjate bien. La palabra testigos, aquí la tenemos en español, pero la palabra testigos en griego es la palabra martus, ¿ok? Y cuando hablamos, por ejemplo, de Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando dice de buen testimonio, ahí la palabra es martureo, martus, martureo. Ahorita te los voy a explicar. Martus, martureo. ¿A alguien le suena esa palabra de martus? ¿A alguien le suena? De ahí se deriva la palabra mártir. ¿Ok? Bueno, te lo dejo eso para que lo pienses poquito. Entonces, testigo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra testigo es martus. Y buen testimonio en Hechos 6 es martureo. O sea, alguien que practica el martus. Martureo es alguien que está practicando el martus. Y martus significa testigo. Eso significa. Bueno, no te quiero revolver. Pero, bueno, vamos a Éxodo, perdón. Éxodo capítulo 40. Déjame te doy un poquito más. Éxodo capítulo 40, versículo 20. Éxodo 40, 20. Nuevamente vamos a encontrar la palabra testimonio, ¿ok? Nada más que aquí es en hebreo. La palabra testimonio. Éxodo capítulo 40, versículo 20. Y dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca, ¿ok? Nuevamente vemos ahí la palabra testimonio. Aunque allí la palabra en hebreo es diferente, pero habla de lo mismo. Y entonces Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca que habían hecho. De hecho, el arca del pacto también se le conoce como el arca del testimonio. Ahora, ¿qué fue lo que puso adentro? ¿Alguien se acuerda qué tenía el arca del pacto adentro? Tenía la vara de Aarón reverdecida, tenía una vasija con maná y tenía también, ¿qué? Las tablas de la ley de Moisés. Entonces, las tablas de la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, la ley mosaica, también es llamada el testimonio. Ahora, ¿testimonio de qué? ¿Testimonio para qué? Si ya dijimos que un testimonio, como un juicio, es llamar a alguien para que declare, entonces va a declarar a favor o en contra de ese acusado. Y entonces cuando hablamos de testimonio, de hecho el arca se llama arca del testimonio, hablamos de testimonio, testimonio a favor o en contra de quién. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, todos nosotros vamos a ser llamados para comparecer delante del tribunal de Jesucristo, para dar cuenta de lo que hayamos hecho en nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a ser llamados, como en un juicio, a comparecer. Vamos a dar la cara, pues, para que entonces podamos decir qué pasó en nuestras vidas y podamos dar cuenta de lo que hicimos. Entonces, ese asunto del testimonio, ¿testimonio a favor de quién? ¿O en contra de quién? Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7.
Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Ya los confundí? ¿O vamos bien? Bueno. Romanos capítulo 7, versículo 7. Fíjate, dice, ¿qué diremos pues? Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Testimonio de quién? ¿Testimonio de quién? ¿O hacia quién? ¿O en contra de quién? En contra de ti, en contra de mí. La ley de Moisés es un testimonio en contra del ser humano. La ley de Moisés, 613 mandamientos, que toda la gente debía de cumplir al pie de la letra sin fallar en ninguno de ellos, en ningún momento de toda su vida, nos hace cautivos de que tú y yo somos incapaces de cumplirla, de que tú y yo no podemos cumplir esa ley al 100%. Solamente Jesús lo hizo, Él vino a cumplir la ley. Entonces ese testimonio es en contra tuya, ese testimonio es en contra mía. Y cuando tú y yo comparezcamos delante del tribunal de Jesús, ese testimonio, la ley de Moisés, va a estar allí enfrente de ti, acusándote de que tú robaste, de que tú mentiste, de que tú adulteraste, de que tú fornicaste, de que tú tuviste un Dios que no era Jesucristo, de que tú hablaste mentira en contra de tu prójimo, de que tú mataste. Ese testimonio va a estar en contra tuya en el día del juicio. Y el día de hoy también lo está. Entonces, si yo no hubiera conocido lo que dice la ley, entonces la gente, yo hubiera seguido como si nada. Y cuando tú y yo no conocíamos a Dios, andábamos como si nada. O sea, podíamos matar, podíamos mentir, podíamos maltratar, podíamos decir groserías y no nos pasaba nada. Pues allá él y sus sentimientos, si se siente herido por lo que yo dije, ¿no? No nos pasaba nada, porque no nos importaba, porque no conocíamos la ley. Pero cuando conocimos la ley, es decir, los mandamientos, entonces nos hicimos reos de juicio. Y entonces tú y yo nos hicimos, nos condenamos. La ley nos condenaba. Y por eso entra el propiciatorio, pero esa es otra predicación. Y el propiciatorio se derramaba la sangre del cordero y el cordero no dejaba que el testimonio hablara en contra de la persona. Por eso hablamos de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí, ¿por qué? Por ser el ser humano. Por ser un hijo de Adán y de Eva. Entonces la condena viene a mi vida y el pecado viene a mi vida. Entonces la ley, que es la verdad, existe para mostrarme quién soy yo en realidad y hacerme dependiente de Dios. Yo no hubiera conocido que soy pecador si no existiera la ley. Por eso es necesario que la gente escuche y vea la palabra de Dios y entonces se meta a lo que hay aquí. Y no solamente quedarse con lo que alguien más le dice con lo que alguien enfrente de una iglesia te está diciendo, porque entonces la gente nos hacemos mañosos y nos hacemos dependientes no de Dios sino del pastor o de los líderes o del programita de tu celular que te manda versículos todos los días. Nos hacemos dependientes de eso y por eso la gente andamos diciendo, aún cristianos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, es que Adán se comió la manzana. Sí, es que Pablo se cayó del caballo, cuando ninguna de esas cosas es cierta. Y andamos diciendo todo eso porque no sabemos lo que hay aquí. Pero cuando empezamos a conocer lo que hay en la palabra de Dios, entonces sí, hay muchísima esperanza. Más de 5,000 promesas para ti y para mí en toda la Biblia. Pero también la palabra de Dios nos confronta y nos dice quiénes somos. Y te dice que tú no eres la divina garza que tú te crees. Y nos dice
que nuestra relación con Dios es tan deficiente como la verruga más fea que tengo en mi vida. Entonces, eso no nos gusta. Y entonces cuando la verdad no me favorece, la verdad, ¿qué crees? Puede ser manipulada para que me favorezca. En Romanos capítulo 3, ahí mismo, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos, fíjate lo que dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocí que era pecador hasta que abrí mi Biblia. Yo no conocí que había fallado a mi esposa hasta que abrí mi Biblia. Yo no conocí que había fallado como hijo hasta que abrí la Biblia. Yo no conocí que había fallado como hijo de Dios hasta que abrí la Biblia. Porque entonces el día de hoy todos decimos, es que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿De verdad eso dice la Biblia? ¿Neta? ¿Todos somos hijos de Dios? El que dice eso es porque no la ha abierto. Ábrenla en Juan capítulo 1, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entonces es hijo de Dios. No el que nunca lo ha confesado. Todos son creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. ¿Te fijas la diferencia? Yo no supe qué tan mal esposo era hasta que abrí la Biblia. Yo no supe qué tan mal hijo hasta que empecé a buscarle, a ver qué dice en realidad de mí. Y ¿sabes qué? No me gustó. No me gustó porque yo me creía más de lo que tú y yo pensamos, más de lo que mi cabeza puede pensar de mí mismo. Me creía, no, pues sí, yo soy bueno, ¿no? Y entonces me di cuenta que soy la más vil piltrafa de ser humano que pueda existir. Porque me di cuenta a través de la palabra. Y me di cuenta a través de la Biblia. Para eso está, sí, qué padre, qué chido, 5,000 promesas. Pero cuando hablamos de que eres pecador y cuando la Biblia te dice, deja de fornicar, fornicario, deja de adulterar, adúltero, deja de andar viendo eso, deja de andar diciendo esas groserías, malediciente, deja de estar pensando de esa manera, deja de estar actuando de esta otra, ahí no nos gusta. Yo nada más quiero las puras promesas, dijeran otros. Yo nada más quiero saber qué bonito es estar con Dios. Pero también Dios confronta. Versículo 21, 3:21 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y me di cuenta de que no era nada de lo que yo creía. Y me di cuenta que era el más sucio, vil y depravado de todos. Perverso. Pero Dios pasó por alto eso. Por medio de la sangre de Jesús. Dios lo pasó por alto. Y entonces la justicia ya no está en lo que yo hago delante de Dios, sino lo que Él hizo, lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Seguimos hablando de testimonio. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cree en Jesús con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cree en Él. Ya no solamente seas una creación, sino sea un hijo de Dios realmente. Regresamos a la palabra en hebreo, en griego, martus. Martus. Martus significa ser testigo de la verdad. Y martureo significa alguien que ha elegido o ha ejercido vivir una vida en el camino de la verdad. ¿Ok? Un martureo es alguien que ha elegido vivir esa vida. Una vida de martus, mártir. Mártir, la palabra mártir es una persona que lo mataron, ¿no?
Lo mataron a pedradas, lo mataron por allá. Ay, qué mártir. Y decimos, ay, no te hagas el mártir. Cuando ponemos, ay, nadie me habló en mi cumpleaños. Ay, no te hagas el mártir, hombre, no pasa nada. Hoy en la iglesia nadie me dio una sonrisa. Todos te dimos sonrisa, nomás que está debajo del cubrebocas. No te hagas el mártir, hombre, no pasa nada. O sea, usamos esa palabra, ¿no? Pero en realidad mártir viene de aquel que ejerce una vida, que ha elegido de vivir una vida en la verdad, en el camino de la verdad. Ahora, fíjate bien, aquí hago una acotación muy importante. No importa lo que eso implique. Vivir la verdad es martureo es alguien que ha decidido vivir en la verdad. No importa lo que eso implique. Ahora, déjame te explico eso, porque es muy interesante. A Jesús lo mataron por haber dicho la verdad. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por andar diciendo la verdad. A Pedro lo crucificaron la cabeza para abajo por andar diciendo la verdad. A Felipe lo mataron por andar diciendo. Esteban, al que lo apedrearon, que estaba allí Saulo a un lado de él, lo mataron y lo apedrearon porque dijo la verdad. ¿Ya entendiste? Andar en un camino de verdad no es fácil. Y no cualquiera decide andar en ese camino. Y no cualquiera está dispuesto, inclusive, a morir por la verdad. Ahora, el día de hoy, aquí en México y aquí alejados de todos, podemos decir, bueno, aquí hablamos de la verdad y hasta la gritamos, mira, ¡Jesús vive! Mira. ¿Hay alguien que se oponga? No, pues no hay nadie. Jesús vive, qué bueno, y a su nombre gloria, y a su pueblo la victoria, y va, todos vamos. Pero, grítalo en tu casa. Párate en el mercado. Y cuando todos van allí por causa del coronavirus y esto, grítalo. ¿Qué crees que te van a decir? Loco. Tú y yo nos podemos poner aquí a predicar y, no, mira la palabra, mi hermano, y mira que el versículo fulano de tal, y que sí, mi hermano, mira que no sé qué. Pero párate en una plaza pública y empieza a hablar de la verdad y grita y diles, Jesús vive y no hay nadie como Él. Y entonces, ¿qué crees que te van a decir? No te pasa nada, el polvo, somos polvo, al polvo vamos a volver. No pasa nada, tranquilos. Pues, para allá vamos, mira. ¿Qué crees que te van a decir? O sea, es difícil. Para los discípulos fue difícil hablar verdad, los mataron. Así de sencillo. Si tú en realidad crees que eres un discípulo de Jesús, entonces, ¿qué crees? Es probable que algún día pases por ahí. Por valles de sombra y de muerte. Tal vez ahorita en México no está tan así. Pero vete a Chiapas, mi hermano. Vete a Chiapas. Nada más, no es un pequeñito ejemplo. Vete a Chiapas. Están matando personas porque no dan para la cooperación del santito del pueblo. Les están quitando sus tierras. Les están quemando sus chozas, sus casitas de madera y de tejas. Se las están quemando porque no dan la cooperación para el patrono del rancho. Los están quitando sus tierras. Váyanse allá a la sierra porque aquí no los queremos. Porque no creen, porque se declararon que no son católicos. No te vayas tan lejos. Ahora, de verdad, esto pasa. Es alguien que decide vivir el camino de la verdad, no importa lo que eso implique. Y es que viviendo en un mundo lleno de mentiras, ¿qué tan importante es la verdad? Pero muchas veces vivir en la verdad no nos favorece. Es decir, muchos queremos seguir viviendo en la carne, satisfaciendo la carne, cuidando la carne más que nuestra relación con Dios. Es decir, lo interno y lo más importante. Vivir en la verdad como que no es tan favorable, como que no me gusta tanto, como que, no quiero ser tan discípulo, nomás poquito discipulito, ¿no? Tantito nomás. O sea, el domingo en la mañana, 2 horas y ya, lo demás ya, que sea lo que Dios quiera. Pero si no me favorece, lo digo entre comillas, si no me favorece, entonces ¿para qué lo hago? Y si no me gusta, entonces ¿para qué me esfuerzo?
Y ese es el gran problema de los cristianos con el testimonio. Si no me favorece lo que Dios está diciendo de mí, pues entonces ¿para qué la leo? Si nomás estoy diciendo que soy, nomás, mira, fíjate, la abro a la mitad y me dice, eres un fornicario. La abro por el final y dice, deja de estar fornicando. La abro al principio y todos fornicaron. Lo único que encuentro es fornicación. ¿Qué crees que está pasando? ¿No crees tú que Dios te está diciendo algo? Hermano, no sea tan drástico. Bueno, algo menos drástico, ¿no? La abres. No seas enojón. ¿Qué más quieres? ¿Algo más profundo? ¿Algo más llegador? La abres y dices, no guardes rencor. Perdona a tu hermano. Muchos de nosotros quisiéramos brincarnos versículos incómodos. Versículos que hablan de nuestra situación. Versículos que nos desnudan. Versículos que no nos dejan vivir una vida a escondidas, una vida satisfaciendo mi propia intención y una vida que no que quiere vivir sí con Dios, pero también haciendo lo que se me pega la gana en el momento que yo quiero, ¿no? Y entonces, si no me favorece, ¿para qué lo hago? Y si no me gusta, pues ¿para qué me esfuerzo? Y entonces mucha gente ni se esfuerza, ni le interesa guardar su testimonio, porque no le favorece, porque no es algo bueno para él, según él. Y entonces allí nace la hipocresía dentro de las iglesias cristianas. Y de eso que tanta gente de allá afuera anda hablando. Ven, te invito a la iglesia. No, no voy. ¿Por qué? Pues es una bola de hipócritas. Eso de lo que la gente habla, eso sí es real. Y entonces la gente empieza a hablar de eso y la gente se da cuenta de eso. Gente que estamos convencidos de que esto es bueno. Pero vivir bajo la verdad, que a veces duele, vivir bajo la verdad, esto es bueno, sí, me gusta, pero vivir bajo la verdad, hacer la verdad, y el que hable la verdad igual lo van a matar, déjame pensarlo, porque ya como que me dio frío. Déjame pensarlo y después te contesto, ¿no? Haz una decisión para Dios, una decisión para el Rey. Que tu vida sea para Él, entrégale todo. Sí, pero mira, acá me guardo tantito, ¿no? Para hacerlo cuando nadie me vea. Déjame pensarlo. Es que aún no estoy listo. Es que la Biblia no es para condenar, hermano. La Biblia es para animar y para... ¿De verdad? Dentro de los atributos de Dios es que Él es celoso. Tardo para la ira, pero sí hay ira. Es paciente, pero llegará un día en que vendrá el juicio de Dios. Pero ese juicio no nos agrada. Y no nos agrada aún a los cristianos porque a veces no estamos dentro de donde debemos de estar, caminando en el camino que debemos estar caminando. O tal vez decimos, mira, Dios me ama, Dios me perdona. Y aún si me porto mal, aún así Dios me va a amar. De todos modos. Entonces, ¿para qué me porto mal? Entonces yo te diría, mi hermano, ten mucho cuidado con lo que estás pensando o diciendo. Porque así como la Biblia no condena, así también la Biblia te dice que no puedes pisotear la sangre del Hijo de Dios. Ten cuidado. Así como la Biblia te dice, te perdono todo, también te dice, no te voy a perdonar si blasfemas el nombre del Espíritu Santo. O hablas en contra del Espíritu Santo. Ten cuidado. Si nos portamos bien y hablamos la verdad, entonces pasan cosas. Pero si ni nos portamos bien y si ni hablamos la verdad y hacemos que personas que quieren buscar a Dios a su vez se alejen por causa de nuestra conducta, de nuestro carácter o de lo que hacemos, ya sea en la calle, en el trabajo, en la familia, en los negocios, en los vecinos, en la escuela, en cualquier lugar, en nuestra vida entera, entonces ten cuidado. Hablamos de un testimonio. Y ya ni te quiero hablar de los que hacen tropezar a otros, porque eso es otra predicación entera. El que hace tropezar al más pequeño de estos. Hablamos de testimonio. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. ¿Le seguimos o todavía aguantas poquito más?
Digo, porque no vas a decir que aquí hay pura condena. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? ¿Quién? ¿Quién dice ahí? La iglesia. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Sí, en Jesús, pero tú y yo la damos a conocer. Tú y yo la manifestamos en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en donde quiera que vayas, mi hermano. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de dar a conocer la verdad, vivir en la verdad, buscar la verdad, caminar en la verdad, preferimos andar en desfiguros, con corazones amargados, en malas actitudes, en pecado? Y ante todo esto, pues, ¿qué vamos a decir, no? Es que Dios es misericordioso, es que fue el tiempo, es que me dijeron, es que mi familia, es que es año nuevo, pastor, y es que todo se vale. Es que si no me llega el coronavirus y no he disfrutado de mi vida, ¿y qué tal que me da el chupavirus y ya no puedo vivir más? Es que es Navidad. Y es que Dios es misericordioso. Y es que la Biblia no habla de condena. Y es que, ¿qué puedes decir ante eso? Busca Mateo capítulo 12. Yo te dije que si aguantabas, entonces ahora te aguantas. Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo 12, 34. ¿Ah, lo encontraste? Quiero que todos lo encontremos, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 34. Tú dijiste que ibas a aguantar, entonces aguántate. ¿Ya lo tienes? Generación de víboras. ¡Ay! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahora, no nos estoy insultando, hermanos. Solamente son versículos que de repente a veces no quisiéramos que estuvieran ahí, pero están. Quisiéramos que nos dijera, qué bonitos son, qué lindos son, cómo los quiero a todos, ¿no? Pero no, Jesús dice, generación de víboras. ¡Ay! ¿Es que no soy su hijo? Sí, porque eres su hijo, por eso también da azotes. El que a su hijo ama, lo azota y le da vara. Y así es Dios con nosotros. Y entonces el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, dice, pero toda palabra ociosa que hablen los hombres tendrán que dar cuentas de ella en el día del juicio. Por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Nada más piénsale. Desfiguros en cada fiesta en la que vas. ¿Quién sabe cuántas cosas dices en cada reunión en la que vas? A lo mejor no vas a las fiestas o reuniones, pero sigues teniendo un corazón tan amargado como el café que todos los días me tomo en la mañana. Amargo, negro, sin azúcar. Tu corazón sigue siendo tan amargado. Y Hebreos dice que la amargura en el corazón llega a contaminar a todo lo que hay alrededor. O tal vez hablamos del perdón que no has dado desde hace 10 años, o 15, o 20, o hace ratito. O tal vez podemos hablar de todas esas actitudes o todo ese carácter con el cual te conocen. ¿En cuál casa vives? Yo vivo en aquella. Ay, vive el señor enojón. Soy yo.
Y entonces la gente no sabe tu nombre. La gente sabe que eres el Shrek de la colonia. Por amargado, amargoso y contencioso. ¿Qué tanto hay en ti y en tu corazón? Vamos a dar cuentas de todo eso, mi hermano. Algún día vamos a dar cuentas de todo eso. Aún de cada palabra ociosa que sale de nuestras bocas. ¿Alguno de ustedes algún día ha dicho groserías o maldiciones como yo? ¿O nada más yo he dicho en mi vida? ¿Verdad que sí? Y si no las dices, las piensas. Y si no las piensas, te ríes de cuando las dicen. Vas a dar cuenta de eso. Voy a dar cuenta de eso. Y entonces el testimonio habla en contra de mí. Pero ahora, desfiguros, fiestas. Bueno, vamos a dejarle allí tantito. Pero el asunto es, hermano, que te grabas. Y lo peor, que lo subes a internet. Primera de Alejandro 1:1 dice, por su face le conoceréis. Es lo peor. Te tomas fotos y videos y todas lo subes. ¿Sabes? Con todo eso puedes estar haciendo que alguien tropiece. Y ten cuidado, porque la palabra es real. Y aquel que hace tropezar, ten cuidado. Mi hermano, ¿por qué es tan difícil hacer lo que Dios dice? ¿Porque no te favorece? ¿Porque no te gusta? ¿Porque te confronta? ¿Porque te hace sentir incómodo? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Aquí en mis manos tengo varias peticiones de oración que espero que ahorita que terminemos vengas por una de ellas. Déjame te explico. Estas necesidades de oración son de los niños en San Juan de los Durán. Les pedí que me apuntaran una necesidad de oración. Cada niño con su nombre. Ahí está. Por mis papás, para que no se peleen tanto. Por mi mamá que lucha por mí y mis hermanos. Por mi papá para que le vaya bien en la carretera. Por mis papás para que ya no haya más peleas en mi familia. Y como estas, muchas más. Si te contara cada historia que hay allá, no termino. Y tal vez podemos decir como excusa, es que no conocen a Dios. Sí, pero de veras, neta, piénsalo. ¿Cuántas de esas historias, si yo les digo ahorita a tus hijos que me apunten su necesidad de oración, me la apuntan aquí? ¿Sabes? No es tan diferente. Tristemente te lo digo. No es tan diferente. Y eso no es nada de orgullo. Porque si nosotros que debiéramos ser luz no lo somos, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Una piedra? Si nosotros que debemos de hablar de la verdad y no hablamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Una piedra? ¿Un pájaro? ¿La serpiente que va pasando por ahí? Si nosotros no nos comportamos como debe de ser, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿El puerco que van a matar en Navidad? ¿Quién lo va a hacer? Y estas necesidades se multiplican y se reproducen en muchas de nuestras familias. Y lo digo con pena, con vergüenza, porque hay visitas el día de hoy. Para los que somos de casa te lo digo. Estas mismas historias se repiten aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a contestar a eso? Ahorita, por favor, vienen por un papelito para que me vayan a orar por ese niño toda la semana. ¿De acuerdo? Pues espero que vengas por un papelito y no quiero andarte persiguiendo. Ten un papelito. Tú ven por un papelito. Me vas a ayudar a orar por ese niño toda la semana, por su necesidad y por su familia. Así, eso es servir a Dios. ¿Qué quieres? Que te diga, el hermano Chino me va a ayudar a orar por fulano sutano. ¿Reconocimiento? ¿De verdad quieres eso? Mi hermano, aquí no hay reconocimientos. Aquí no hay. El día que tengas las manos todas llagosas
llenas de callos, entonces voy a pensar en un reconocimiento. Ni siquiera yo las tengo. Porque lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino para Dios. Mi reconocimiento está allá. El tuyo también. Lo están haciendo los ángeles. ¿Para qué quieres aquí? Allá está arriba. Entonces, ayúdenme a orar por los niños, ¿de acuerdo? Regresamos al testimonio. Entonces, todo este rollo, mi hermano, desfiguros y cosas que hacemos mal, vamos a dar cuentas de todo eso. Y no te quiero dar ideas ni nada, pero si te vas a portar mal, pues no lo subas. O sea, si te vas a poner borracho, ¿para qué subes videos? Tus palabras, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Pero a veces no es necesario que hablemos con nuestros hechos. Lo dijimos todo ya con lo que hacemos. O sea, no es necesario que hablemos, nuestros hechos ya hablaron. Una imagen dice, vale más que 1000 palabras. O sea, no es necesario que me digas nada, ya te estoy viendo cómo eres. De ahí es donde la gente dice que somos hipócritas. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Te voy a leer desde el 6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Te voy a leer desde el 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Ahora, ¿qué testimonio estás dando de verdad? ¿Estás hablando la verdad? Y aquí dice, muchas veces hemos pensado, va a venir el Señor y con trompeta de Dios y se va a llevar y se va a arrebatar a todos los que creímos en Él. Sí, es cierto, pero también lee esto. Y es un versículo que es incómodo y no nos va a gustar. Y dice, en llama, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Eso está chido, porque nosotros sí conocimos a Dios. Pero, segunda parte, dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah! La espada duro hasta el fondo. Y el Espíritu Santo le hace así, mira. Espada de doble filo entra. Y entra donde debe llegar. No solamente es, escucha, no solamente es a los que no conocieron, sino a los que no obedecieron. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Nuestro testimonio habla de Jesús? Tu testimonio, o sea, martureo, el que ha decidido vivir una vida de verdad, ¿hablas de la verdad? ¿O hablas puras mentiras? ¿O hablas puras sandeces en tu vida? ¿De qué hablas? Cuando tú y yo debiéramos de estar hablando de la verdad, estamos hablando del mundo, igual como el mundo, haciendo las cosas del mundo, anhelando lo que el mundo anhela, deseando lo que el mundo desea. Nuestro testimonio, lo externo, las cortinas que se ven, se refiere a proclamar las verdades del evangelio y dar testimonio de esas verdades como una evidencia de que en realidad Jesús vive aquí adentro de nuestro corazón por la relación que tenemos con Él. La iglesia, en ausencia del Señor Jesús, es el instrumento del testimonio de Cristo. Tú y yo como iglesia somos el testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz. Y alguien puede traer una cruz aquí, o alguien puede tener una cruz en su casa, o el día de la Santa Cruz ponen una cruz allí también. Pero sabes, alguien tiene que saber qué pasó en esa cruz. Alguien tiene que saber, alguien tiene que decirle a la gente qué pasó allí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué una cruz significa lo que significa? Alguien tiene que decirles.
Pero si nadie les dice, ¿cómo van a creer? Dice Romanos. Y si no creen, ¿cómo van a adorarlo? Y si no van a adorarlo, ¿cómo van a amarlo? Y si no lo aman, entonces ¿cómo van a ir al cielo con Él? Nosotros somos el instrumento del testimonio de Cristo. Por lo que deberíamos en toda nuestra vida y conducta ser verdaderos testigos. Debemos ser una evidencia de Cristo. ¿Y cómo puedo hacer eso? 1, tengo que separarme del mundo. Ya lo leímos en todo Levítico. Tengo que separarme del mundo. 2, tengo que dedicarme a los intereses de Jesús aquí en la tierra. 3, tengo que otorgar fidelidad a la verdad, a la palabra de Dios. Hablar verdad, buscar verdad, caminar en la verdad. 4, teniendo una conducta moral intachable. 5, sostener y valorar todo aquello que pertenece a la verdad bíblica. Si no es una verdad bíblica, entonces no lo hagas. Repito. 1, separación del mundo. 2, dedicación a los intereses de Jesús en la tierra. 3, fidelidad a la verdad. 4, conducta moral intachable. 5, sostener y valorar todo aquello que pertenece a la verdad bíblica. Nuestro testimonio no solamente habla de nosotros, mi hermano. Nuestro testimonio habla de Jesús. ¿Tu testimonio habla de Jesús? ¿O habla de cuántas caguamas te pudiste tomar en Año Nuevo sin caerte muerto? ¿De qué habla? ¿Tu testimonio habla de Jesús? ¿O tu testimonio habla de que tu corazón está tan amargado de que no puedes perdonar? ¿Tu testimonio habla de Jesús y del amor que hay en Él? ¿O tu testimonio habla de que crees en cosas que ni siquiera vienen en la palabra de Dios? Tú decides. Ahí está la palabra. Siempre ha estado. Nosotros somos los que somos pasajeros. Ahí está la palabra. Voy a terminar con este pasaje. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En este segundo tema, aptos para el servicio, tenemos que guardar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio habla de quién es Jesús. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, Dios, por ser bueno. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad y tu amor, Señor, a nosotros. Te damos gracias, Dios, porque hoy podemos entender, Dios, que estás con nosotros y siempre lo estarás. Señor Dios, a ti sea la gloria. Ayúdanos, Señor, a guardar ese testimonio, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad. Ayúdanos, Dios, a estar siempre, Padre, cerca de ti y buscar hacer, Señor, lo que está en tu palabra. No lo que nosotros queremos hacer, lo que está en tu palabra. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te adoramos. Hoy te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitarte a que te pongas en pie y puedas acercarte acá. Vamos a celebrar la Santa Cena. Si puedes ir pasando por el pan, por el jugo de uva.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pedazo de pan, Señor, simboliza, Dios, la obra, Padre, perfecta en la cruz que tú hiciste, Señor, y que conseguiste por nosotros. Justificación, redención. Tu sangre, Señor, ha cubierto nuestros pecados, y tu vida, Señor, ha sustituido la nuestra, Padre. El castigo, Señor, que era sobre nosotros, tú lo recibiste. El castigo, Señor, que era para nosotros, tú lo sufriste. Y el testimonio, Señor, hablando en contra de nosotros, Señor, por ser pecadores, tú lo cumpliste al 100%. Y te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Y también gracias, Jesús, porque moriste en la cruz para darnos una esperanza nueva, una vida nueva, para darnos, Señor Jesús, ese anhelo de nuestro corazón que es en ti. Te bendecimos, Dios, y te adoramos en el nombre de Cristo. Amén. Puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Santo, te damos gracias por la vida de Jesús. Y aún más, Señor, gracias por su sacrificio por nosotros. Te damos gracias, Dios, porque podemos hoy gozar de vida eterna. Y su sangre ha propiciado, Señor, nuestros pecados. Y por causa de eso, Señor, los has pasado por alto. Y mis errores, Dios, tú los pasaste por alto, Dios. Porque la sangre de Jesús fue derramada y no la mía. La sangre de un cordero sin mancha. La sangre del Hijo de Dios. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz por mí, por nosotros, Dios. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Dios, pero también hoy queremos, Señor, empezar, si no es que lo hemos hecho, Dios, una vida en ti, en verdad, buscándote a ti, Señor, confiando en ti, proclamando la verdad, Señor, y dando testimonio de ti, Jesús. Hoy te bendecimos, Señor. Gracias por tu sangre que cubre multitud de pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Toma la copa, por favor. Eres bueno, Señor, y nos perdonas. Eres bueno y nos amas. Y Señor, el día de hoy, Padre, tan solo venimos delante de ti, Jesús, y te adoramos por lo que hiciste. Porque no lo merecíamos, Señor, y aún así lo hiciste. Porque somos polvo y allá volveremos, Padre. Pero ahora también, Señor, tenemos una esperanza viva. Bendice a tu iglesia, Padre. Hasta el día que venga, Señor, permaneceremos en tu palabra y en tu verdad, en la roca que es Jesús. Hasta el día que venga, Señor. Ven pronto, Señor. Ven ya. Lo dice el Espíritu y la iglesia. A ti sea la gloria. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los sustente cada día. Que Dios esté con ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí.